Hablar de violencia en el ámbito de la infancia, hablar de discapacidad o del ámbito judicial que les afecta es el objetivo de las jornadas que se celebrarán la próxima semana en Las Palmas de Gran Canaria. Están organizadas por la Fundación Canaria de Orientación Familiar y se dirigen a abogados, jueces o psicólogos que trabajan en ese campo. Uno de los ponentes es nuestro siguiente invitado, él es Pascual Ortuño, presidente de la sección de familia de la Audiencia Provincial de Barcelona. Buenos días, señor Ortuño. Buenos días. Y una precisión. Acabo de jubilarme, pero bueno, sigo, como es lógico, trabajando en esta materia. Sigue muy vinculado y además es un gran conocedor de este asunto. Yo le iba a preguntar que hace años los profesionales que trabajan con menores están reivindicando una jurisdicción específica de familia. ¿Por qué es tan importante? Bueno, la jurisdicción de familia es esencial y existe prácticamente en todos los países de Europa y en casi todos los de Iberoamérica, menos en España. Y no es tan importante lo que se llama la jurisdicción, sino la especialización de los jueces. Ten en cuenta que estamos trabajando con menores, con discapacitados, con personas altamente sensibles, que además en los divorcios, en las rupturas, se atraviesan periodos muy difíciles desde el punto de vista psicológico. Entonces hace falta una especialización para poder ayudar, para poder ayudarles a gestionar el conflicto que padecen, ¿no? Y bueno, pues es tan necesario que de alguna manera da un poco de vergüenza cuando hablamos en foros internacionales, el que vean que aquí la especialización de los jueces de familia no es una prioridad. Evitarían muchos problemas para los niños, muchos problemas de violencia, pero bueno, ahí siguen, hay otras prioridades políticas. Sería igual, yo por poner un ejemplo, que un médico recién terminada la carrera, sin pasar por el MIR, sin pasar por la práctica, se le pusiera ya a hacer cirugía, alta cirugía. Eso sería un disparate total y absoluto. Hay que aprender, hay que ganar la experiencia y eso es lo que estamos reivindicando desde hace mucho tiempo. Hace falta la especialización de los jueces y de todo el equipo que trabaja con los jueces. Por la experiencia que usted tiene, por los casos, las situaciones que ha visto, que ha contemplado, que ha vivido, ¿cómo puede afectar a los menores un divorcio conflictivo? Pues de manera tremenda. Yo pienso que es una de las mayores desgracias que pueden ocurrirle a una persona en la vida. Un divorcio, una ruptura de sus padres, una pelea entre sus padres que esté mal gestionada. Hay que tener en cuenta que si las rupturas se gestionaran bien, los niños no tienen por qué sufrir. Si, cuando se termina, digamos, el concierto, el convenio, el contrato por el cual unas personas se unieron en su día, cuando se termina, son capaces de sentarse y pensando sobre todo en la perspectiva de los menores, en la perspectiva de sus hijos, que es lo que, en definitiva, es lo que ha nacido de esa relación, que producto del amor, ¿no? Pues si fueran capaces de sentarse y de pensar un poco en lo que les puede venir a los niños, se actuaría de otra forma, ¿no? Estamos cansados de decir que un divorcio mal gestionado, donde haya alta conflictividad, pues para los hijos tiene secuelas tremendas. Hay un póster que teníamos en el juzgado donde yo trabajaba, donde se decía a su hijo, si ustedes no se ponen de acuerdo, le esperan noches en blanco, les van a esperar problemas alimenticios, les espera la soledad, la tristeza y sobre todo pues les va a esperar una vida con muchos problemas de carácter psicológico, porque hace falta el amor del padre y el amor de la madre cuando viene la ruptura. Y esto es algo que tenemos que preconizar, esto es algo que tiene que llegar a la gente y que tienen que aprender los profesionales. Estas jornadas precisamente están dirigidas a los profesionales que se dedican a este campo desde todos los puntos de vista, desde los jueces, abogados, procuradores, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, pedagogos, maestros. Todo el mundo tiene que estar implicado. Tenemos alrededor de unos 200.000 casos de ruptura en España cada año y de ellos, pues un 15% quiere decir
que casi 30.000 son de alta conflictividad. Y esa alta conflictividad impacta muy negativamente en los hijos que sufren, que se les podría haber evitado. Y es muy curioso porque cuando hay una ruptura, cuando van al abogado, los padres y las madres, lo primero que dicen es, bueno, vamos a separar, tal, tenemos los problemas, pero queremos que los hijos no sufran. Y sin embargo, después empiezan a la batalla, empiezan en la batalla psicodramática, que yo les llamo, en los juzgados, sin saber y sin ser conscientes. Luego, cuando pasa el tiempo, se dan cuenta que es un error, pero el mal ya está hecho. En estas jornadas también se va a abordar la gestión de los conflictos, no solo en el ámbito, por ejemplo, de una separación matrimonial, también en las relaciones que se establecen entre padres e hijos. En ese aspecto me gustaría preguntarle si considera usted que en estos momentos estamos atravesando algo así como un marco de pérdida de autoridad. Bien, la autoridad, yo cambiaría, porque muchas veces los términos son equívocos. Cuando se habla de autoridad, pues lo confundimos con el autoritarismo, con el orden y mando, con la disciplina extrema. Yo sería partidario de hablar de respeto. Y es verdad que nuestra sociedad en general adolece, lamentablemente, de que desde la cuna prácticamente, desde los niños, desde que se es niño, en los colegios, etcétera, pues se insista en el respeto. Yo recuerdo que estuve en Vietnam y en un colegio de Vietnam había pues un cartel a la entrada, pedí que me lo tradujeran y ponían antes de aprender a leer, enséñeles a respetar. Y yo creo que esa falta de respeto se ha perdido. Es verdad que antes había como una especie de respeto reverencial, de miedo al padre, al paterfamilias, al castigo, pero eso afortunadamente lo hemos superado. Lo hemos superado, pero yo creo que la sociedad en muchos aspectos, y bueno, hay de todo, ¿no? Claro, pero no ha sabido infundir ese respeto que deben tener los hijos hacia los padres, las hijas hacia los padres, las madres, y las madres y los padres hacia los hijos. La clave está en enseñar a respetar, ¿no? Y esa enseñar a respetar es muy difícil, es cada día y es en definitiva una escuela de valores. Pues También. de esto y mucho más se va a hablar en esas jornadas. Tenemos que dejarlo aquí, señor Ortuño. Jornadas que se van a celebrar, recordamos, la próxima semana en el campus de Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria. Usted será uno de los ponentes y habrá muchos más. Gracias por habernos acompañado en Buenos Días Canarias. Pues muchas gracias a ustedes. Buenos días.